tratando de reiniciar nuevamente con esta serie de programas, a ver cómo nos va en esta hora, ¿verdad? Pero un gusto estar aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Sí, Ya pues. dimos por dónde pueden enviar sus Sí, preguntas, sus bueno, comentarios, sí, ¿verdad? claro. Bueno, audiencia, nuevamente les quiero recordar para ser parte de este programa que es súper interactivo, necesitamos su participación y lo pueden hacer enviando sus preguntas en nuestras plataformas, así como en Facebook o en YouTube. Al igual, aquellos que no están escuchando a través de las plataformas pueden enviar sus preguntas a nuestro número de WhatsApp. Y este es el número, 619-955-0043. Y ahí pues envíen sus respuestas y recuerda, comparten esto porque sin sus respuestas, bueno, nos quedamos aquí platicando con Pastor. Y sin las preguntas. Sin las preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, iniciamos con un saludito. Aquí Raúl dice de YouTube, buenas noches y gracias por el video. Saludos desde Argentina. Bueno, antes de Raúl yo tengo a Juanito Tito que envía un emoji. Un emoji, sí. Y Levirán Mejía también, que un saludo. ¿Alguien más, bien? En WhatsApp tenemos a Zul y la familia, déjeme ver, dice, atención, escrito esta bendición, es qué bendición poder hacerle nuestra consulta a nuestro apóstol Otto, muchas gracias. En la Iglesia Católica no permiten que alguien que se casó por la Iglesia Católica que se case de nuevo por la Iglesia. ¿Cómo funciona eso en la iglesia evangélica? Si una muchacha se casó por la iglesia evangélica y se divorció, ¿se puede volver a casar de blanco por la iglesia evangélica? Bueno, mira, las segundas nupcias deben ser evaluadas en cuanto a los parámetros que la Escritura establece. Por ejemplo, la Biblia dice, vamos a hacer una diferencia entre religión y conversión. Porque si uno estuvo en una religión, pues católica, pues evangélica, puede ser de cualquier tipo de religión, y uno no ha tenido una conversión, un nuevo nacimiento, realmente uno pertenece a un mundo de tinieblas. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento, que es la conversión, y la vida del Espíritu, marca un reinicio. Por ejemplo, la mujer samaritana había tenido 5 maridos y ahora que tenía no era su marido, pero que el encuentro con Jesús, ahí se marca un reinicio. Y el apóstol Pablo establece en la Biblia que cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Entonces, si alguien, vamos a pensar que tuvo 3 matrimonios antes de conocer a Cristo, o sea, tenía religión, pero no tenía conversión, no había nacido de nuevo, en el momento que conoce al Señor y nace de nuevo, es un reinicio. La palabra del Señor marca ese modo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, ese reinicio le da libertad para contraer nupcias. Amén. Amén. Bueno, aquí Graciela Contreras de Facebook dice, bendiciones, pastor, gusto de verlo, hermana, shalom, shalom. Gracias, Graciela. Claudia de Georgia dice, ¿qué pasó con José, el padre de Jesús? Bueno, la historia dice que bueno, he leído que algunos dicen que murió y estaba María, pues José era mucho más grande que María, entonces que había muerto, pero no, la Biblia no dice nada de eso. Bueno, aquí dice Oscar Gallardo, hola, bendiciones. Apóstol, ¿existe el término pastora como tal en la Biblia? Tengo la duda, ya que he visto que mencionan mucho a la pastora, con todo respeto. Bueno, hay en la palabra del Señor, sí, hay el término, pero son mujeres que estaban pastoreando ovejas, como me parece, ¿quién es la hija de Jetro? Que pastoreaba sus ovejas, que pues desarrollaban ese oficio. Ese oficio. Entonces de ahí se infiere o se toma en esa figura que hay mujeres que también tienen esa función de auxiliar en el cuidado de las almas y por eso se les denomina pastora, pero en el término sí general, el término bíblico no aparece pastora, el término que aparece es pastor. Gracias, apóstol. En WhatsApp también. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Yo pido me lleven en oración, por favor. Tengo muchos años que ya no puedo dormir. Yo trabajo en la noche, pero antes sí podía dormir en el día y no sé qué pasó, que de repente ya no
puede, pero creo en el poder de Dios porque para dormir y así me sienta fuerte. Fernando Con Guerrero. Mucho gusto, al final estaremos hablando. Amén. Aquí Rocío Ramos de Facebook dice, amado apóstol Otto, estoy feliz de verle, le hemos extrañado a usted y a mi amada pastora Martita. Saludos a la hermanita Andrea y la hermana, gusto en oírlos y todos saludos desde Oaxaca. Muchas gracias, Rocío. En WhatsApp también, saludos desde Nueva York. Mi pregunta es, ¿una persona que estuvo en los caminos de Dios y se aparta y muere, pierde su salvación? Bueno, es que estar en los caminos de Dios no implica que haya nacido de nuevo. Si una persona realmente nació de nuevo, si una persona fue engendrada por el Espíritu del Señor, podemos decir que está en el reino de Dios. Pero si simplemente fue asistente o congregante y estuvo y no tuvo esta experiencia, pues nunca fue del reino de Dios. Sí. Daniel Gómez en YouTube dice, bendiciones apóstol Otto, gusto de verlo, lo extrañamos mucho, we love you, Elizabeth y Daniel Gómez. Gracias, Daniel. También por medio de WhatsApp, bendiciones pastor Otto, mi pregunta, el domingo se predicó diciendo Jesús dijo cosas mayores harán en mi nombre, pero el predicador de San Diego dijo que esto solo sucederá cuando seamos ya transformados, esto no ahora, ¿será cierto esto? Bueno, eso es una pregunta que no puedo contestar porque no la dije yo. Habría que preguntarle de dónde basa el predicador eso. Oscar Palomar dice, bendiciones, amado apóstol Otto y hermanas, qué bendición verle de nuevo. Un fuerte abrazo desde Madras, Oregon. Creo que muchos están contentos de ver a nuestro apóstol aquí en cabina. Gracias. Irma Zamora en Facebook. Hola, amados. Bienvenidos. Los extrañamos, pero siempre están en nuestras oraciones. Muchas gracias, Sí. Irma. Gracias. Bueno, aquí Juan Fuentes Navarro. Ya tenía rato no ver tus preguntas, hermana. Dice, bendiciones, qué bueno verles de nuevo. En el libro de Segunda de Reyes, en el tiempo de rey Osías, se encontró el libro de la ley, perdón. En el capítulo 22:13, el rey dijo, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Bien, aquí el rey dijo, de lo que está escrito de nosotros. Mi pregunta es, entonces, en el tiempo antiguo, en la ley estaba escrito del pueblo de Israel y de nosotros estaba escrito en el nuevo pacto. Y al mismo tiempo, si no sabemos lo que está escrito de nosotros, se cumple lo que dijo el profeta Osías en su capítulo 4 y 6. Mi pueblo parece por falta de conocimiento. Bueno, Gracias. vamos a tener que poner a Andrea a leer más español. Ay, sí, ya pero me saca otra vez. Es una verdad. Nosotros tenemos que escudriñar el nuevo pacto y saber lo que está escrito para nosotros como iglesia de Cristo, como redimidos, como lavados en la sangre de Cristo. El hecho de desconocer lo que tenemos en Cristo Jesús es una situación denigrante porque perecemos por falta de conocimiento. Puedo poner un ejemplo. Muchos de nosotros nos condenamos porque a veces vamos a pensar cometimos un error, metimos la pata en algo, fallamos, mentimos y Satanás viene y nos lanza pensamientos de condenación y hay gente que en ese momento acepta esos pensamientos y se autocondena por no saber la palabra del Señor que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Alguien dirá, pero ahí dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ese texto lo agregaron. En los manuscritos antiguos no está. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo cubrió todos nuestros errores. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor por caminar en ese sentido y aceptar la justificación y el perdón en la sangre de Cristo. Gracias, apóstol. Selvin Giovanni Castro en Facebook. Bendiciones, Pastor Otto. ¿Por qué Israel solo quiere vivir en guerras? A Salomón le dio la sabiduría para que ya no siguieran peleando. Dios no es malo, es misericordioso, bondadoso, amor genuino, solo Dios es bueno.
Sí, mira, no es que Israel solo quiera vivir en guerras, no, hay que ver bien desde el punto de vista de la historia y punto bíblico, es que Israel, que por ser el pueblo escogido de Dios, generó envidia para los pueblos circunvecinos. Entonces, no son ellos los que quieren vivir en guerra, son los pueblos aledaños que quieren destruirlos, e Israel tiene que defenderse. En las historias que hay en la Biblia, sobre todo en algunos libros apócrifos, se ve cómo los judíos en un momento dado hasta se dejaban matar por los enemigos, hasta que tuvieron líderes que dijeron, no podemos hacer eso, tenemos que defendernos, porque lo que quieren es exterminarnos y destruir al pueblo de Dios. Entonces, no es que Israel quiera vivir en guerras, es que se tiene que defender porque le hacen guerra. Juan Antonio en Facebook dice, gusto de saludarle, apóstol. Nos gusta verlo a usted y a su familia. Muchas bendiciones desde Tustin. Gracias. Zuli Morales, gusto de saludarles. Antes de que Josué diera las 7 vueltas de Jericó, se le apareció un ángel. ¿Era ese ángel Jesús? Sí, cuando la Biblia habla, por ejemplo, del ángel del Señor, esa es una teofanía, es decir, es Dios manifestado a Jesús, el verbo, pues no Jesús, porque Jesús nació muchos años después. Jesús es el nombre del Hijo de María es el cuerpo, pues, es Jesús. En el Antiguo Testamento es el verbo tomando forma de ángel, que se conoce como una teofanía o una cristofanía. A Mayra Anderson dice, Dios le bendiga, pastor y hermana Andrea. Saludos. Gracias. Y también López Carpenter. Saludos, apóstol, bendiciones. Qué bueno verlos de nuevo. Muchas gracias. Amanda Galicia, saludos desde Salamá, familia Galicia. La familia Galicia Salamá, bendiciones. Elena Alvarado dice, bendiciones, amado apóstol, gusto de verles y saber que está mejor. Se le extrañaba, lo amamos. Muchas gracias. Alma Martínez en Facebook, apóstol, gusto en verle otra vez. Bienvenido a casa. Pregunta, en el libro de Ruth habla que Elimelech decidió irse con su familia a Moab. O sea que fue el varón el que decidió y la mujer junto a sus hijos lo siguieron. ¿Por qué ella también tuvo que pagar la desobediencia de su esposo si solo fue obediente? O sea que murió el esposo y sus 2 hijos. Gracias, bendiciones. Sí, lo que tienes que hacer es leer completamente el libro, porque ahí Noemí declara que ella se fue llena, como diciendo, yo tomé obviamente la influencia de la mujer sobre Elimelech, porque el trato no fue con Elimelech. Ahí dice que el trato fue con Noemí. Eso implica que fue Noemí la que estuvo detrás del trono y detrás de la decisión. En la palabra del Señor, Dios bendiga a las mujeres, pero las mujeres, pues Eva fue la que hundió la cosa en el huerto, Dalila la que hundió a Sansón, Betsabé, a David. No vamos a eximir de responsabilidad al hombre, pero la mujer tiene una fuerza, una influencia muy poderosa sobre las decisiones del hombre. Tremendo. Bueno, sí. Te toca a ti, Andrea. Leveram Mejía dice, ¿cómo no vamos a estar contentos de ver a nuestro Padre de la fe? ¿Ah? Dios le da mucha salud. Amén. Gracias. Elizabeth Herrera en Facebook, saludos y bendiciones desde Tula, Hidalgo. Bendiciones. Y en Fanny Liz en Facebook dice, buenas tardes. Y también Héctor Nieves dice, qué gusto ver al apóstol Otto, una gran bendición. Edwin Qué Chacón. gusto volverlo a ver. Ay, gracias, volverlo a ver. Edwin Chacón en YouTube, bendiciones, qué alegre ver al apóstol, saludos. La pregunta es, ¿alguien que no es pastor puede dar la Santa Cena? Mira, la Santa Cena en la palabra del Señor, cuando vemos la figura de Melquisedec, que fue el que dio pan y vino a Abraham, estamos hablando de alguien que está funcionando en autoridad. En este caso, un padre está funcionando sobre su familia. Un padre podría ministrarle a sus hijos la Santa Cena. Pero si una persona, por ejemplo, no está en autoridad, es preferible que lo haga alguien que está avalado en autoridad.
Gracias, apóstol. Bueno, aquí dice María de la Luz. Aquí me vas a ayudar, Pati. María de la... No, pero no te sientas intimidada. Okay, bueno, aquí María de la Luz en Facebook dice, bendiciones, Pastor Otto. Una pregunta, mi hija va a una iglesia apostólica. ¿Cuál es la diferencia de la apostólica y la iglesia que vamos y por qué usan el velo? Y donde yo voy no lo usamos el velo, y mi iglesia que voy se llama Vida Abundante, y oramos porque tenemos una caminata el domingo a predicar el Evangelio. Bendiciones. Bueno, hay varias preguntas ahí. La primera es, ¿qué diferencia hay entre una iglesia apostólica y una iglesia, vamos a decir, no apostólica? Básicamente es que los apostólicos, ellos creen que no hay tres personas en la divinidad, sino que es solo Jesús. Y ellos de alguna forma anulan muchos versos de la Biblia donde se ve claramente la participación de la voluntad del Padre, la voluntad del Espíritu, y una persona no puede tener 2, 3 voluntades al mismo tiempo. Entonces la diferencia es esa. Ellos creen que solo Jesús es todo, y nosotros creemos que en la divinidad hay una esencia, pero hay 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo podemos probar en la palabra del Señor. Los apostólicos utilizan textos de los libros de los Hechos para reafirmar su doctrina, pero no tienen la consistencia de toda la Biblia. Y lo otro, el velo. Mira, el velo es una doctrina apostólica que Pablo estableció como señal de autoridad. Entonces, hay congregaciones que tienen la revelación, como nosotros, de que esa señal debe ser activa, debe estar en presente, porque es aceptar el orden que Dios estableció. Cristo, cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Entonces es una señal de reconocimiento de autoridad. Pero hay congregaciones donde los líderes no creen eso y creen que es cultural, y es responsabilidad del pastor. Básicamente van a dar cuenta delante de Dios de aceptar o rechazar una doctrina que para nosotros está bien definida como un mandamiento del Señor, lo dice Pablo. Gracias, apóstol. En WhatsApp, bendiciones. Es un gusto volverle a ver, amado apóstol Otto, hermanita Andrea, hermana Patti. Un fuerte abrazo. Sí. Gracias. Mati Reyes dice, gracias a Dios, apóstol Otto, que ya están con nosotros. Lo extrañábamos. Dios los bendiga grandemente. Gracias, Mati. Sergio Santamaría en Facebook. Bendiciones, apóstol. Gracias, Sergio. Aún aquí dice Alma Martínez, interesante. Muchas gracias por la respuesta. En Juan Carlos Rivera en YouTube, mi pastor hermoso está de vuelta, y también su hija hermosa. Gracias. Gracias. Creo que se saltaron a María Cruz, que dice, seguro son predicadores de Jehová, Israel, ¿no? Sí. Y genocidas, no es el Dios justo de todo. Fanáticos de Israel, genocidas. Bueno, es que eso es una apreciación que tienen algunos, porque nosotros lamentablemente, no quiero combatir esto, pero lamentablemente no tenemos nosotros todos los elementos de juicio que Dios tiene por lo cual se han establecido las situaciones como se han dado en la historia. Cuando nosotros lleguemos a la eternidad y tengamos justamente, voy a ponerlo de esta manera, nosotros creemos en un solo creador. Creemos en que Dios creó al ser humano. Pero cuando el ser humano genera, como dice Romanos, adoración a seres que no son los creadores, entonces es idolatría. Eso es un adulterio espiritual. Lo voy a poner de esta manera. Una persona tiene un hijo, él es su padre, pero de repente ese hijo encuentra a otra persona y dice, no quiero a mi padre, quiero a ese otro que es un usurpador como mi padre. La pregunta es, ¿qué reacción va a tener ese padre? Entonces, cuando Dios ve que su creación se volca hacia los demonios, hacia Satanás, entonces es cuando se genera esa situación de la ira, del conflicto que Dios marcó en el Antiguo Testamento. Amén. Dice Glenda Hernández de Facebook, dice, son bendición, saludos familia Zurdia. Dios
con nosotros. Mi pregunta es, ¿Caín y Abel tenían el mismo padre? He estado viendo unos videos sobre ello. Sí, mi apreciación era que Caín y Abel son gemelos. Aunque cuando dicen que Caín era del diablo o Satanás, no necesariamente quiere decir que se ha engendrado. Pudo haber sido que ha sido adoptado. En el sentido de que tomó pues la paternidad de Satanás. Edgar Granados en Facebook. Welcome, Pastor. Yes. Gracias. María Alba dice bendiciones nuevamente a me gozo de verlo. A verlo lo estarán. Verlo. Tal vez lo extrañé. Lo extrañé mucho. Mira, aquí estamos descifrando. Sí, Por favor, audiencia, ténganme misericordia. También hay algunas palabras y que en la manera que están escribiendo también me cuesta. Tengan misericordia. Por medio de WhatsApp dice, me alegra tanto de saludarle, amado apóstol Otto, y a ustedes, amadas hermanas. Apóstol, en la mañana tocó el tema de los sueños y me gustaría que me pudiera ubicar en qué fue lo que me sucedió hace 10 años. Un día pedí en oración a Dios que quería sentirle, lloré y sí, tal vez como una niña berrinchuda, pero no pasó nada mientras pasó mi oración. Tristemente me fui a dormir y al momento que cerré los ojos sentí como un ser me levantaba y me arrullaba como bebé. Yo me sentía segura, no me dio miedo y yo sentía que era Dios, pero como usted bien lo dijo en la mañana, podría ser un sueño, podría ser que mi ser lo experimentó. No sé cómo interpretarlo, podría ayudarme y sabe, me gustaría tanto volver a experimentar algo así otra vez. Le agradezco su comentario. Bueno, no es difícil discernir esto porque tú estás orando, le estás pidiendo a Dios una experiencia. Entonces, el fundamento es una oración y una petición a Dios. Y si vino una respuesta como esa experiencia, obviamente es el Señor que está contestando. Cuando yo me refiero a sueños, visiones y experiencias, estoy hablando de que hay experiencias que no estamos pidiendo a Dios, sino vienen como una revelación, como una tentación, y hay que discernir de qué fuente viene. Por eso la importancia de tener como screen de toda manifestación sobrenatural la palabra de Dios. Si una manifestación viene sobrenaturalmente, pero colisiona con algo de la Escritura, es de dudar que sea de Dios. Pero si no colisiona y bendice y señala a Cristo, es pues de aceptarla, ¿no? Sí. Bueno, en este último minuto dice aquí David, si los israelitas pelearon por la tierra que Dios había prometido, ¿por qué los romanos le cobraban tributo a los israelitas? Sí, porque el pacto era con el pueblo de Israel y Roma se constituyó en una potencia mundial que conquistó y quería ser tributarios a los israelitas. Ahora, ellos caían en esa condición de ser tributarios porque muchas veces fueron desobedientes a la voluntad de Dios. Mientras ellos obedecieron, fueron independientes y se gobernaban solos. Rogelio López dice, estamos muy contentos. Sí, ya vamos y bueno, a hacer una pausa. Ahorita vamos a una pausa, pero si este programa está siendo de edificación, no le cambies. Continúa compartiendo esta transmisión y envíe tus preguntas y por favor ténganme mucha misericordia cuando leo sus preguntas. Bueno, en unos minutos los vemos. Si nos estás viendo, quédate sintonizado a este programa que edifica. Ya escrito está. Vamos a una pausa, pero en breve seguimos con más de Escrito está, porque la palabra no se contradice, se confirma. Ya estamos de regreso en Escrito está. Continuamos con la verdad que permanece, la palabra de Dios. Hoy es una buena tarde de mucha alegría, sabemos que algunos ya se han dado cuenta, nuestro apóstol está con nosotros. ¡Woohoo! Y aquí siempre le queremos decir a todos ustedes que están sintonizados en Escrito está, puedes tú enviar tus preguntas a través de nuestras plataformas, que es el Facebook y YouTube. Y aquellos que nos están mandando, que dicho sea de paso, nos han mandado varias preguntas a través de WhatsApp, lo pueden hacer
marcando el número 619-955-0043. Y bueno, iniciamos. Aquí dice Juan Carlos Rivera, dice, mi pastor, ¿cuánto tiempo tarda el alma en abandonar un cuerpo? Mira, han sacado de la escritura, por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, ahí se marca que el Señor esperó hasta el cuarto día para irlo a resucitar. Porque en la cultura religiosa judía ellos establecen que el alma rodea el cuerpo. Ellos creen que el alma rodea el cuerpo 3 días y al tercer o cuarto día el alma parte. Entonces Jesús ahí en ese pasaje, por eso el Señor esperó para que vieran que de acuerdo pues a esa creencia, Lázaro efectivamente estaba muerto. Gracias, apóstol. En WhatsApp, bendiciones, amado apóstol. Que nuestro buen Dios continúe bendiciendo su preciosa vida y a su hermosa familia. Muchas gracias. Amén. Aquí dice llamada final Yobel Ixotepec. Espero que dije eso bien. ¡Yay! Bendiciones. Dios siga dando fuerzas espiritual y física a nuestra cobertura. Nuestro amado apóstol. Es de bendición verlo nuevamente. Dios le guarde. Muchas gracias. Amanda Galicia, Mario Galicia, Ruth de Galicia. Saludos, hermanos, desde Sololá, dice también Sololá. Damaris de la Cruz. Sí, Damaris, gracias. Sí. Bendiciones. Y aquí Angélica dice, feliz de ver a mi amado apóstol. Gloria a Dios. Gracias, Angélica. Irma Zamora, Facebook, aleluya. Nosotros creemos en la Trinidad de Jesús. Bueno, no es la Trinidad de Jesús. La Trinidad de Jesús es su alma, cuerpo y espíritu. Es la manifestación de Dios en la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Dice aquí Sam, buenas tardes a todos. Qué alegría tener nuestro corazón porque ya tendremos a nuestro pastor Otto. Bienvenido, se le ama con el amor de Cristo, dice Oscar y Elsa. Muchas gracias, Oscar y hermana Elsita, gracias. Javier Cruz, bendiciones, jefe. Gracias, sí. Javier. Llamada final Salina, dice, nos da gusto de verlo, que ya está en casa. Estamos listos para la confraternidad, amados. Así sea, amén. Así es. Bueno, hablando de la confraternidad, ¿cuándo va a ser? Va a ser el 17 al 19 de abril. Entonces, todos están bienvenidos a venir a confraternizar. Como dice la palabra, bien, qué lindo habitar los hermanos juntos en armonía. Ay, hubiera dicho armonía. Vamos a practicar eso para la próxima. Bueno, Fernando Lulú, saludos, apóstol. Qué bendición que ya esté de regreso. Gracias, hija. Sí, y aquí Natividad dice, gloria a Dios, apóstol Otto. Bendiciones. Juan Fuentes Navarro, en la palabra del Señor están relatados milagros que ocurrieron diciendo a los necesitados que hicieran algo, fueran a un lugar como a Naamán, al río Jordán. El ciego tenía que ir al estanque, los ciegos mostrarse al sacerdote. Mi pregunta es, entonces, ¿dónde radica o surge el milagro? ¿En la obediencia o en el lugar a donde fueron enviados? ¿O los dos aspectos? Y en nuestros tiempos, ¿puede el Señor decirnos ir a un lugar específico para recibir un milagro? Sí, mira, ahí hay un secreto que debes de reafirmar. Ahí el milagro funciona así, funciona con fe y un acto de fe. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene fe, pero Dios les da una orden voy a ponerlo de esta manera, aunque, por ejemplo, la siembra económica. Dios puede hacer que sobreabunde todo en nosotros, pero Dios dice, siembra. O sea, yo creo que Dios puede hacer que sobreabunde todo en mí, pero si no hago el acto de fe, si solo tengo fe, pero no hago el acto, no perfecciono esa fe y el milagro no sucede. Entonces, en esos casos, la obediencia para ir al lugar era perfeccionar la fe, porque la fe no es simplemente creo, la fe es obedecer.
Gracias, apóstol. Amén. Aquí dice Pablo Castellanos, bendiciones, apóstol, saludos desde Oaxaca, México. Gracias, Pablo. María Alba en Facebook, perdón, este teléfono loco escribe una cosa por otra. No es Andrea, dice, no soy yo. Me gozo de escuchar nuevamente al apóstol. Gracias, María. No, me defendiste de aquí, gracias. Ay, Dios. Sandra Flores dice, bendiciones para todos, un gusto de volver a ver al apóstol Otto, que Dios le sigue bendiciendo grandemente. Muchas gracias. Daniel Mendoza en Facebook, bendiciones hermanas y apóstol Otto, nos alegra verlo nuevamente. ¿Podría darme una explicación de qué quiere decir entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová? ¿O qué quiere decir muchas gracias? Sí, mira, si se está refiriendo al altar del sacrificio, está haciendo alusión al tabernáculo de Moisés. Eso quiere decir que hay un llamado a entrar, porque se entraba al tabernáculo, se pasaba el altar del sacrificio, el lavacro, luego al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, cuando se hace un llamado para penetrar con arrepentimiento, para que nosotros podamos accesar completamente a la bendición de Dios. Entonces, cuando dice entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, es antes de acercarse más, muestren el arrepentimiento por lo que están haciendo. Aquí dice llamada final, digo, aguas calientes, dice, gozándonos al escuchar su palabra a través de su siervo, reciba un abrazo lleno de bendiciones. Muchas gracias, hijos. Juliana Yasmín, bendiciones, apóstol, qué gusto verlo. Nos reportamos desde Pasto, Nariño, Colombia. Bendiciones, hermanos. Marisol Sánchez dice, ¡yay! Gracias a Dios ya está de regreso. Nos alegramos y esperamos que Dios lo conserve lleno de fuerza y salud. Gracias. Amén. Alejandro Gómez Guzmán, bendiciones, apóstol, desde Sur Carolina. Sur Carolina, qué lindo. En el Rogelio aquí pone un emoji y dice amén. Y Carmen Norales dice, bendiciones, apóstol, gusto de verlo de nuevo, Dios lo guarde. Muchas gracias. Ochajil Eden, buenas tardes, Pastor Otto, me da gusto verlo, a toda su familia. Pastor, tengo una pregunta. Estuve casado hace 25 años, me divorcié porque tenía otra pareja. Pastor Otto, me gustaría saber, ¿me puedo casar nuevamente? Saludos a todos. Mira, yo te sugeriría que buscaras una consejería con tu pastor o donde asistes para evaluar realmente. Hay atenuantes en la Biblia y hay forma de poder ubicar correctamente si es posible o no un segundo matrimonio. No hay una directriz, por ejemplo, enfática de que una vez casado y no más. Dependiendo la razón del divorcio, dependiendo el estado en que uno estaba, si estaba uno en ignorancia o estaba en el Señor, todo eso hay que evaluarlo para poder decirte si puedes o no. Aquí dice Claudia Orozco, muchas bendiciones, me da un gran gusto de verlos. Gracias. Y también dice Rosy Sandoval, gusto en saludarlos, Pastor Otto. Una pregunta, hay una iglesia en México de Agrícola Oriental que en la Santa Cena están remojando el pan en el vino. ¿Eso es bíblico? Eso es católico. Es lo que hace el sacerdote en la administración que hacen ellos de la hostia. No, la Biblia dice que partió el pan y lo dio, no dice que lo remojó en vino. Gracias, apóstol. Raúl Ruiz, bendiciones, apóstol. Pregunta, ¿por qué Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre y viceversa, en Juan 19? Sí, diríamos que ahí el Señor marca dos cosas. Uno, la preocupación por María, por no dejarla sola, y consolarla en el sentido de devolverle el cariño del hijo que estaba perdiendo. Entonces, es una administración de consolación y de cuidado para María. Aquí dice Luz Eterna, dice, bendiciones, amado apóstol. ¿A quién nos referimos al declarar Señor? Bendiciones, amado apóstol. ¿A quién nos referimos a declarar la palabra Señor en oración? Sí, nosotros vamos a la semántica de la palabra Señor, vas a encontrar
que algunos dicen que es un término blasfemo porque no es el nombre de Dios. Señor es como que es griego. Bueno, en la semántica saca mucha elaboración sobre ese nombre, pero nosotros entendemos que cuando hablamos de Señor estamos hablando de alguien que gobierna, alguien que está sobre autoridad, y en ese caso es Jesús. Jesús ha sido proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dicen, bendiciones apóstol Otto, favor me puede explicar Nehemías 8:15-16. Muchas gracias, hermana Patti. Andrea, abrazos a la distancia. Lo voy a buscar en lo que sigues con... Sí, pues. Aquí Erwin López dice, bendiciones, pastor y familia. Toña González, bienvenido, pastor Otto. Me alegro tenerlo de regreso. Dios lo bendiga. Gracias. Y Alejandra Soriano dice, bendiciones, apóstoles de llamada final Acción Ixtapaloca. Muy bien, ya eso, gracias. Ya tengo acá la cita. Bueno, vamos. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arraján, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Dice, si le pudiera explicar, Nehemías 8:15-16. Sí, es que en Israel, vamos a recordar esto, Dios les ordenó 7 fiestas. Las fiestas tenían un propósito educativo, tenían un propósito profético, tenían un propósito de hacer que el pueblo tuviera una enseñanza de lo que Dios había hecho. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua era una fiesta para recordar la salida de Egipto. Y ahí ellos recogían esas ramas para hacer tabernáculos, porque una de las fiestas es la fiesta de Sucot o tabernáculos, para recordar el tiempo que ellos estuvieron en el desierto peregrinando antes de ir a la tierra prometida. Esas fiestas tenían un propósito educativo para los hijos, para que no olvidaran. Es como, voy a usar un ejemplo, yo no creo en la Navidad, que sea el 24 de diciembre, pero sí creo y sí entiendo que si no se hubiera puesto esa fiesta de Navidad, no se recordaría el nacimiento de Jesús todos los años. Aunque es una fiesta pagana, es una fiesta que fue instituida por la Iglesia Católica, pero sí tenía una finalidad educativa, recordar el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, las 7 fiestas tenían ese propósito, y una de ellas era Sucot. Por eso recogían esas ramas para hacer el recordatorio del tiempo que pasaron en el desierto. Sí, pues. Dice Josué Guerrero, dice, apóstol, según el cristianismo, murió y resucitó. Jesús, me refiero a los días. ¿Por qué sabemos que no fue el viernes ni el domingo, como dice la Iglesia Católica? Sí, mira, es un poquito largo de explicar, pero en el 14 de Nisan, que era el día de la Pascua, en ese entonces cayó un día miércoles. Podemos ver en la palabra del Señor, yo tengo los textos ahí, todo el estudio, de cómo Jesús murió miércoles en la tarde para resucitar sábado en la tarde, para que se cumplieran exactamente las 72 horas, los 3 días y las 3 noches. En esa semana hubieron dos Shabbat, o sea, 2 días de conmemoración, la Pascua y el sábado semanal. Pero para poderlo explicar, tendría que graficarte un poquito ahí, pero si da tiempo un día de eso voy a poderlo explicar por qué Jesús no murió viernes, porque de viernes a domingo no se cumplen las 72 horas, ni los 3 días y las 3 noches que él dijo. Aunque quieran ajustarlo, no se cumplen. Pero sí, si murió miércoles a las 3 de la tarde y
resucitó sábado en la tarde, porque dice que el día domingo, cuando las mujeres fueron al sepulcro, ya había resucitado. Gracias, apóstol. Vilma del Cid en Facebook, qué alegre, ya está de regreso, apóstol Otto, bendiciones. Gracias, Vilma. Y Nava dice, qué gusto de ver a nuestro Padre espiritual, pues de la fe. Padre en la fe. Padre en la fe. Gracias. Doña González, no sé si lo dijimos. Bienvenido, Pastor Otto. Gracias, Dios. Ya lo tenemos de regreso. Dios lo bendiga grandemente. Dice Elsa Limones, hola, Dios siga bendiciendo. Ezequiel y Juan ven lo mismo según Apocalipsis. Dios se lo reveló y si miraron o todo es espiritual. De todo lo que veían, gracias y bendiciones. Bueno, mira, en el caso de Ezequiel, el templo que ve Ezequiel, me imagino que te refieres a eso, o las visiones que vio Ezequiel son obviamente el ámbito espiritual. Y en el caso de Juan, cuando escribe Apocalipsis, él también está viendo en el mundo espiritual, pero tiene un simbolismo que se va a marcar en el mundo material. O sea, Dios mostró por decirte algo, Dios muestra, como Daniel, Dios le mostró al rey una gran estatua, pero esa estatua que vio no era literal, esa estatua estaba representando los imperios que iban a pasar en la tierra. Por eso es que el lenguaje que usa Apocalipsis, que es un lenguaje figurado, hay que interpretarlo a la luz de la palabra. Gracias, apóstol. José Guerrero. Perdón, no saludé. Saludos desde Acapulco, Guerrero. Soy el hermano José. Yo también estoy de vuelta molestando. Bendiciones, José. Vilma de Sil dice saludos desde Oregon. Gracias, Vilma. Y Dita Puente dice aquí, qué alegría verlo, amado pastor. Es un regalo y un corazoncito tenerle con nosotros de nuevo con mucho amor. Le bendecimos. Gracias. Por medio de WhatsApp, bendiciones a todo el panel. Nos da gusto ver al apóstol de nuevo. Eso no significa que tiene que seguir descansando. Y dígale Ay, Dios. a la hermana Marta que por favor le dé todas las mañanas 2 cucharadas, bueno, y ahí le dice de yogur con arándanos, mango, etcétera. Y ahí manda un remedio o algo casero. Se lo vamos a imprimir y se lo vamos a mandar. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Aquí dice Marcelo Pérez, dice bendiciones, amado apóstol, y a los siervos que lo acompañan. Los bendigo desde Tuxtla, Chiapas. Buenas tardes, esto lo dice Ruth López. Bendiciones, amado apóstol Andrea Patti, gusto en saludarles. Gozando de buena salud, mi pregunta es, ¿lo que pasó con Eva y la serpiente fue intimidad o fue solo la desobediencia? Lo que pasó con Eva y la serpiente, no, es que mira, por ejemplo, algunos tienen la osadía de decir que hubo una relación íntima entre la serpiente, que es Satanás, y Eva, y que por eso nació Caín, pero eso no se puede probar específicamente por la Biblia. Lo que sí se prueba en la palabra del Señor es que Jesús dijo, las palabras que yo digo son espíritu y vida. Entonces, en el mundo espiritual las palabras se engendran, pueden engendrar sentimientos, deseos negativos. En ese sentido, sí, Satanás engendró en Eva la duda, la incredulidad a la palabra de Dios y la ambición por ser más que un ser humano. En ese sentido, sí hubo una relación. Uh-huh. Dice aquí, bendiciones, amado apóstol. Creo que es la misma pregunta. Dice, ¿a quién nos referimos al declarar la palabra Señor en oración? Yo creo que obviamente ese es el Señor Jesucristo. Blanca Nava dice, mi amado apóstol, aleluya, ya, qué bendición escucharle, lo amamos, ya lo extrañábamos, qué gozo verlo, corazón. Gracias. Alejandra Cruz, bendiciones apóstol y siervas, ya lo leímos, de gozo de volverle a ver, bendiciones desde llamada final Xicotepec, Puebla, México. Gracias, Lidia amor. López dice, Dios les bendiga, saludos a parte de la familia Zúñiga, bendiciones, gusto de verlo de regreso en casa de Dios. Por Fuentes Navarro dice, tengo que aprovechar. Una pregunta corta. Cuando Jesús les decía a algunos que llegaban a él esperando recibir un milagro de sanidad, les decía, hágase en vosotros según vuestra fe, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mi pregunta es, ¿les estaba diciendo Jesús, depende de ustedes sanar o seguir enfermos? Porque les decía según vuestra fe y nunca les dijo mi poder te ha sanado. Sí, es que ahí hay que entender que en el mundo espiritual
la fe opera como la llave para activar el poder de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice Hebreos capítulo 11. Entonces, el accionar de Dios va a requerir que se crea, que se tenga fe. Por eso Jesús les decía, tu fe. Gracias, apóstol. Mi Huerto Terraza dice aquí de YouTube, saludos, apóstol Loto, gusto en verlo, ya lo extrañábamos. Muchas gracias. Desde Ciudad de México, dice él. Sí, a Ciudad de México, así Naye, bendiciones, apóstol Loto y hermanas en Cristo Jesús, pido oración por la familia Juan Onofre, estamos siendo atacados por enfermedad y pleitos, contiendas en casa. Con gusto oramos, en un minuto oramos. Y aquí Nati dice, hola, bendiciones, pregunta, hablan de que hay que guardar comida porque viene tiempos difíciles. Pregunta, ¿y qué pasa para los que vamos al día y no se puede almacenar comida? Nosotros los que vamos al día tenemos que confiar plenamente en que estamos en las manos de un Dios poderoso, un Dios que no va a desamparar a sus hijos y un Dios que puede proveer aún sobrenaturalmente, puede hacer la multiplicación de los panes. Si la situación se pone extremadamente difícil, también el poder de Dios se va a poner extremadamente poderoso. Amén. ¿Seguimos? Ajá. Bueno, una última, porque tenemos 3 minutos. Bueno. Es una bendición verle de regreso, dice Janet. Que Dios siga bendiciendo su vida, siga dando un poquito de lo que Dios ha depositado en usted. Fuerte abrazo, con mucho cariño desde Goshen, Indiana. Goshen, gracias, Janet. Estrellita Cruz dice, qué gozo a nuestro corazón verle, amado apóstol de esta casa. Hemos estado orando por su salud de Tuxtla, Chiapas, la puerta de las ovejas. Y dice Javier, bendiciones, ¿se puede casar una pareja por la iglesia sin estar casado por lo civil? Bueno, de preferencia, el matrimonio que casa es el civil, porque está establecido que debemos sujetarnos a las autoridades. Entonces, si se ha establecido por ley que uno debe casarse primero por las leyes para obedecer, en la iglesia bendicen el matrimonio. Bueno, tenemos 2 minutos, vamos a orar, perdón que nos queden unas preguntitas, vamos a orar por los que han pedido oración. Convéngase con nosotros, esto no es otra cosa que creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios es poderoso para hacerlo y que se haga su voluntad. Padre Dios, te doy gracias porque nos permite, Señor, una vez más sacar este programa al aire. No hay duda, estoy seguro de tu poder, de la grandeza de tu misericordia, de tu gran amor y de tu poder infinitamente grande. Y en fe, Señor, de tus promesas. Tú has dicho que pidamos en oración en el nombre de Jesús, que supliquemos, que te roguemos a ti, Señor, y que tú vas a hacer conforme, Señor, ves la fe. Padre, oramos por cada necesidad que se ha expuesto, por cada hermano, cada hermana que necesita un milagro. Pon tu mano. En el nombre de Jesús, reprende toda obra maligna, destruye toda obra negativa, toda enfermedad, todo padecimiento sea reprendido y para la gloria de tu nombre, tu mano se extienda en paz, en prosperidad sobre tu pueblo. Oramos, Señor, por cada necesidad, oramos por cada familia, oramos por cada hermano, cada varón, cada mujer que necesite un toque de tu mano y reprendemos en tu nombre toda tiniebla. Declaramos, Señor, que por tus llagas somos curados y declaramos, Señor, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús y que tenemos paz para contigo y somos bendecidos, Señor, al estar en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y recibimos por fe. Amén y amén. Bien, amén. Tienen 50 segundos para practicar su español. Muchas gracias. Bueno, le queremos dar a ustedes gracias por enviar sus preguntas, a las preguntas que quedaron pendientes para el próximo segmento. Lo vamos a almacenar ahí y hacerle las preguntas, o no se me agüiten, como dice el mexicano. Y siempre, bienvenidos siempre a Escrito Está. Recuerden que siempre estamos a las 4 los miércoles y el viernes, o nuestra próxima programación va a ser el siguiente viernes. ¿Y hay algo más, hermana Pati? Gracias a los Gedeones, sí, agradecemos a los Gedeones que su contribución nos ayuda a tener programas como este. Somos un medio de comunicación sin fines de lucro, pero hay muchos gastos, muchas responsabilidades y se mantiene
por medio de sus ofrendas que son de mucha ayuda. Así que muchas gracias, Gedeones. Adiós. Gracias por acompañarnos en Escrito está. Recuerda que una fe sin fundamento bíblico no permanece. Escúchanos en vivo los miércoles y viernes a las 4 de la tarde por Radio Sion 540 AM, nuestra app y redes sociales. Escrito está, para una fe con fundamento bíblico. Gracias por tu sintonía.